Mi viaje de migrante comenzó cuando en mi país no pude vivir más. Como habíamos mencionado ya, tenemos el inmenso honor de tener acá con nosotros al doctor José Bachotegui. En algún momento ya le hemos presentado al doctor, psiquiatra, doctor en medicina, pero más allá de su extenso currículum, que es muy importante, yo quiero invitarles a buscar y leer y además mencionarles que el doctor, además de ser el autor del síndrome de Ulises, tiene otros libros que son muy importantes a la hora de poder vincularse a la migración, como es el test de evaluación del estrés y el duelo migratorio, el test de Kayak, inteligencia migratoria, manual para migrantes en dificultades, intervención psicológica y psicosocial con migrantes, y en el blog del doctor José Bachotegui, que después lo vamos a compartir en la nota para que ustedes tengan acceso también, van a encontrar los links a toda esta bibliografía de la cual estoy haciendo Gracias. referencia. Gracias por acompañarnos, doctor. Un gran Un abrazo para placer, usted un y placer. nos da mucha alegría que esté de vuelta con nosotros para hablar de estos temas. Muy bien, yo también, con mucho gusto. Doctor, está sucediendo una convulsión en España por el tema de la migración, por el tema de la guerra Rusia-Ucrania, ¿no? Sí. Pero esto tiene como una de las aristas la gran movilidad humana, que para esta semana ya iban poco más de 3 millones de personas que se han desplazado desde Ucrania. Una cosa muy lamentable, que de verdad estamos solidarizados con todos ellos, pero en medio de todo eso surge una cosa de la que hemos venido hablando, usted y yo en otros Sí, momentos en este sí, programa, que es el destrato de los sistemas jurídicos, administrativos y políticos en Europa para las migraciones que vienen de otras latitudes que no sea Europa. La Unión Africana manifestó hace un par de semanas o reclamó a la Unión Europea el destrato de las personas que eran nacionales de África y salieron varios documentos en prensas y eso que acusaron de racismo, de doble rasero. Luego Bruselas salió a mencionar que esto no era así, que en realidad dispensaban un trato igual, pero recientemente Human Rights Watch hace una denuncia también donde dice, bueno, lo que queda demostrado con esto que se está haciendo por la migración ucraniana es que se pueden hacer mucho más cosas por la migración y que pudieron haberla hecho antes también. Y luego hay una claro. periodista del País que se llama María Martín, que leí recientemente, que hizo un paralelismo entre las atenciones a los asiáticos, a los africanos, a los latinoamericanos y encontró que estas migraciones tienen muchísimas dificultades todavía, aunque algunas tienen unas consideraciones como los afganos, los venezolanos, pero si vamos un poco más atrás, nos relataba usted del así lo describió, sufrimiento extremo de los migrantes, y hay una Sí. anécdota suya que yo no supero, que es de este señor que perdió el brazo en los atentados de España y que le pareció que fue una oportunidad para él para poder incorporarse o incluirse, ¿no? Hay una mirada diferente de España, hay una demostración en desarrollo de racismo o quizás están viendo sus propias barbas arder y están cambiando de perspectiva. ¿Cómo puede entenderse Claro. esto de Europa, doctor? Sí. Sí, sí, tal como hemos compartido, pues hemos sido muchos también los que en España, en Europa, hemos planteado esta cuestión, ¿no? Que, bueno, que está muy bien toda la solidaridad con los refugiados de Ucrania, pero que ha habido otros refugiados y que no se había manifestado esta solidaridad, ¿no? Esto lo hemos planteado muchos. Yo creo de todas maneras que aquí también hay que tener en cuenta algunos factores, no para justificarlo, ¿no? Pero un poco para poder entender. Claro, la proximidad, por ejemplo, y la buena comunicación hace que ahora, por ejemplo, en España han salido, pues yo no sé, pero todo continuamente vienen en los periódicos, a lo mejor pues 400 o 500 personas han cogido el coche y se han ido a Ucrania, a la frontera de Polonia, a buscar gente. Uh -huh, Claro, esto es más complicado hacerlo en la frontera de Turquía con Siria, ¿no? uh Claro, -huh. no es lo mismo. La frontera de Ucrania pues está pues, a unos 2.000 kilómetros, no sé exactamente, ¿no? Es decir, que la proximidad es un factor, ¿no? Pero y luego también yo creo que hay otro factor, sobre todo que tiene que ver
con cómo ha recibido sobre todo Polonia, y es también, y otros países en parte, porque todo eso también se ha como planteado dentro de un marco muy político, ¿no? Entonces también como una manera de oponerse pues, a Rusia, o han entrado también este tipo de factores, ¿no? Que ya son otro tipo de elementos, ¿no? Es decir, como mostrar mucha solidaridad, pero a la vez como hacerlo para oponerse a los otros, ¿no? Es decir, aquí aparecen más factores, pero estoy de acuerdo con la base de lo que planteáis, que nosotros mismos ya lo hemos dicho aquí, que realmente pues deberíamos empezar a entender que vivimos en un mundo en el que todos compartimos, ¿no?, este espacio, y que deberíamos ser más solidarios. Claro que se entiende que el que está de vecino pues socorre más rápido que el que está a miles de kilómetros, eso se entiende, ¿no? Pero una vez que ya pasan unos primeros momentos, hay muchas posibilidades que los que están más lejos también puedan llegar o puedan incorporarse, ¿no? Y esto, por ejemplo, pues no se vio en el caso de los refugiados de la guerra de Siria, o los refugiados de la guerra de Afganistán, o de guerras de África, ¿no? Es decir, que en un primer momento el vecino acoja es bastante comprensible, pero cuando han pasado ya pues meses, eso ya no tiene ninguna justificación. En la guerra de Ucrania llevamos muy poco tiempo también, ¿no? Y como te digo, aquí mucha gente se ha cogido en la furgoneta y se ha ido a buscar gente. Claro, esto seguramente ir a la frontera de Turquía es más complicado, ¿no? Porque es Sí. moverse por Europa por autopista. La gente dice, mira, voy en autopista y llego en horas. Claro, sí, estoy totalmente de acuerdo. Además, sí, ciertamente la comunicación pasa a ser parte del arsenal de guerra, ¿no? Y creo que la comunicación en este caso ha sido muy emocional, y efectivamente es una forma de oponerse, ¿no? Pero hay un tema muy importante. Paralelo a lo que estaba ocurriendo en Melilla, trataban de entrar en España, por ejemplo, y la recepción fue a Exacto, golpe, exacto. por lo que dicen, ¿no? Entonces, Exacto, no, es así. genera esa Tenemos una frontera, particularidad. por eso que tenemos una frontera y en la cual pues, es una frontera que tiene un muro que es más alto que el de Trump. Hablamos siempre del muro de Trump, Sí, pero aquí el muro es más alto, ¿eh? O sea sí. que aquí siempre gusta hablar un poco de lo de lejos, ¿no? Y lo de cerca cuesta más de plantearlo. Estoy totalmente de acuerdo en lo que planteas, ¿no? Aquí también es verdad que estamos hablando de refugiados de una guerra, que también es un tipo concreto de inmigrante, pero bueno, volviendo al tema central, pues yo creo que ya deberíamos irnos concienciando más de esta idea de planeta, de que todos somos una comunidad y que tenemos que compartir, ¿no?, las situaciones. Esperemos que esto mejore, ¿no?, porque todavía nos falta mucho. Me gustaría darle una mirada, a ver si en su criterio, ¿no? ¿Usted cree que esto le sirva a la comunidad europea, a la sociedad europea, para transformar su mirada respecto a las otras migraciones, o cree que es algo propio de la ocasión? Bueno, a ver, yo creo que en Europa, en primer lugar, ha habido mucha conmoción porque nadie se imaginaba una guerra en el corazón de Europa. O sea, esto ha sido algo, hay que ponerse también en el contexto, ¿no? Ha sido un shock tremendo, ¿no? Nadie se imaginaba que iban a entrar oleadas de tanques como en tiempos de Hitler, ¿no?, por las avenidas, ¿no?, como está pasando en el corazón de Europa. La verdad es que yo, por lo menos, tampoco me lo imaginaba. Yo no pensaba que estas cosas no volverían a pasar, ¿no? Entonces, ha habido un sobresalto muy grande que seguramente también ayuda a explicar la respuesta, que es emocional y que también en parte es política, como digo, ¿no?, de oponerse en este caso al invasor, ¿no? Lo que pasa es que, como tú muy bien señalas, nosotros tenemos en España mucho más cerca Marruecos que Ujú. Ucrania, ¿no? Sí, Y sí, tenemos sí. muy poca solidaridad. Marruecos está a 14 kilómetros, se puede ir muy fácil, ¿eh? Entonces, Sí. claro, ahora mismo, por ejemplo, todavía hace poco, que tú estás muy informado, ¿no? Hace apenas 5 meses, 6 meses, quizás menos, hubo una llegada de muchísima gente, sobre todo jóvenes, migrantes, a España, porque Marruecos de repente abrió las puertas por unas razones un poco que son bastante complicadas a veces de entender cómo se manejan esas fronteras, ¿no?
pero la postura de España pues fue muy, muy dura, ¿no? Entonces, y eran chicos, ¿no? Entonces, claro, yo escribí precisamente un artículo en el diario público, que tengo un blog, que decía Marruecos tan cerca, tan lejos, ¿no? Para los españoles, Marruecos es un país exótico. Yo creo que alguien lo pondría en el mapa junto a Afganistán, ¿no? Y está pegado, es frontera, ¿no? Sí, Pero sí, bueno, sí. como es África, pues no existe, ¿no? Entonces, ese es el gran problema que tenemos, ¿no? Sí, y esa es una mirada de preocupación, justamente. Si es África no existe y por ahí si es Asia, muy capaz está más lejos y sabemos menos. Y de Latinoamérica sabemos, pero también complicamos un poco. En el caso de España, España todavía podemos decir que hay amabilidad porque recibe, trabaja, hay lento, pero hay un tipo de atención. Pero hay países que se Sí. han rehusado. Creo que fue Noruega, creo que la misma Polonia tuvo una posición en contra de los sirios, de no dejar que Muy pasen los fuerte. migrantes, sí. Así que Sí, eso sí. nos genera una preocupación. Sí, Si lo que está expresando es racismo puro o si lo que está expresando es una conmoción que le permite ver diferente hacia adelante a las nuevas migraciones. sí, sí, sí. Bueno, yo creo que hay desde luego es cierto, Polonia fue de los países más duros, más cerrados contra los refugiados sirios, ¿no? Por eso el contraste ha sido tremendo, ¿no? Y muchos lo hemos visto, porque que Polonia haya hecho esta recepción, cuando unos hace apenas un par de años hizo todo lo contrario, es tan chocante, porque si hubiera sido un país más discreto, pues no, dirías, bueno, no sé, no tengo los datos, pero destacó por el rechazo. Entonces, todos nos quedamos un poco, pero ¿qué pasa? ¿No? ¿Cómo puede ser? ¿No? Entonces, lamentablemente, yo creo que ahí se juntan estos elementos claramente de racismo, pero yo insisto que también hay un punto un poco geopolítico, ¿no? Porque Polonia está muy enfrentada también con Rusia, ¿no? Polonia teme también ser invadida por Rusia. Por supuesto. Entonces, lo que pasa en Ucrania, para los polacos, es como si pasara en su casa. Claro, Polonia por está o sea, supuesto. Ucrania está demasiado cerca de Polonia, Sí. podríamos decir. Sí, comparten una línea fronteriza seca y tienen una dinámica de fronteras muy fluidas, ¿no? Sí, también, Claro. también eso, Europa hizo un frente común, eso está claro, y probablemente es solidaridad a mi amigo y retiro de todo apoyo y todo contacto con mi enemigo, que es como se está viendo en Rusia. Sin embargo, en Rusia también hay mucha movilidad humana. Y hay movilidad Sí. por el rechazo de lo que están haciendo. ¿Cómo se está? No, yo no tengo información de cómo se está recibiendo esa migración afuera. La migración de Rusia, ¿te refieres? Sí, sí, que está No, saliendo aquí no nos paralelo ha de llegado. Ucrania. No han Aquí no ha llegado. llegado, ¿eh? No, no. Que yo sepa, en España ha habido mucha recepción también hacia la población de Ucrania. También es verdad que, por ejemplo, esto también hay que tenerlo en cuenta. Todos estos países europeos, por ejemplo, España, ya habían recibido mucha migración ucraniana. Entonces, aquí en Sí. Barcelona hemos tenido manifestaciones de ucranianos todos los días. O sea que, claro, sirios había muy pocos, ¿no? Sí. Entonces, es decir, que los ucranianos es una población que ha emigrado mucho, ha emigrado por toda Europa y entonces también se han movilizado mucho, tienen medios, tienen recursos. O sea, sin negar el fondo de racismo, que no lo vamos a negar en absoluto, pero hay que ver otros factores también que ayudan a expresar un poco la modulación, ¿no? Aquí la comunidad ucraniana es una comunidad muy, muy activa. Pues mira, yo mismo, nuestra secretaria, su pareja es ucraniano, entonces todo el día nos está hablando de, claro, lo tenemos Claro, claro, claro. muy cerca, ¿no? Entonces son factores que también influyen, ¿no? Pero lamentablemente, como decía antes, en España, por ejemplo, hay esa tendencia a pensar que lo que está hacia el sur es como si fuera otro universo, ¿no? Entonces eso es lo que realmente tenemos que cambiar, ¿no? Y entender que, bueno, que todos formamos parte de este planeta, ¿no? Y aquí hay mucho trabajo. Sí, más allá del trabajo que hacen personas como usted, organizaciones como las que usted ha tocado, sé que ha estado por varias partes, incluso hasta en Scotland Yard estuvo haciendo un trabajo para migrantes, con ellos también, he seguido muy de cerca su biografía.
Pero ¿cómo se hace para domesticar, para humanizar a los sistemas jurídicos administrativos, Claro, a los gobiernos, o sea, esas claro, posiciones que miran a los otros claro, como si fuesen marcianos, como si no existieran los lugares donde ellos vienen, como si fuesen sí, subhumanos? ¿Cómo se sí, puede trabajar eso, doctor, más allá de los sí, esfuerzos que hacemos en las organizaciones sí, donde estamos? sí, sí, sí. Bueno, yo creo que, tal como planteas, una cosa es el nivel más institucional, que ahí hay un trabajo más político que hacer, pues a través de también pues, de los parlamentos, de los diputados, de asociaciones. Pero para mí hay otro nivel que es muy importante y es el nivel personal, ¿no? El nivel yo creo que la mejor lucha contra el racismo es que la gente se conozca, que la Uh -huh. gente hable, se comunique, y todas las barreras que impiden el contacto son barreras que amplifican la distancia, que siguen estereotipando al otro. Cuando la gente se conoce, dice, pero si somos muy parecidos, pero sí. Entonces, yo creo que deberíamos tener, y ahí las instituciones también sí que tendrían que hacer más trabajo, favorecer mucho la interrelación, ¿no?, entre los inmigrantes y los autóctonos. Yo, por ejemplo, ahora estoy escribiendo un libro que sacaré pronto, que se llama Los 7 duelos de la migración, ¿no? Uh Y una de las -huh. cosas que planteo es que, por ejemplo, lo mismo que las instituciones tienen hoy en día, y está muy bien, una política de igualdad, de género, una Uh -huh. política ecológica, y esos son grandes avances que hemos conseguido, deberían tener también en sus protocolos una política intercultural. Uh Es decir, -huh. no puede ser que haya un club de fútbol en un pueblo, en un barrio, en una barriada de una ciudad, en la que a lo mejor el 30% de la población es inmigrante, y no se le obliga a ese club de fútbol a tener a un 30% de jugadores inmigrantes, o de darles Uh oportunidades. Eso no se tiene en cuenta. Entonces, ese contacto de esos chicos con el club de fútbol es la mejor integración. -huh. Pero el chico no va, o la chica no va al club de fútbol o al club deportivo, pues porque le piden una prueba médica y no tiene dinero para hacérsela, porque le piden una ficha que vale no sé cuántos. Todas esas barreras las administraciones las pueden saltar. Para eso tienen los recursos. Pueden decir, aquí ustedes, los señores del club de fútbol, lo que sea, de tal ciudad, o me ponen un porcentaje de inmigrantes similar al que tienen en la zona, o se quedan sin subvención. Y lo harían enseguida, ¿eh? Como Claro, hacen con el género y seguramente. como hacen con todo. Claro, seguramente que sí. Bueno, Y doctor, entonces ahí se conocen, la gente se conoce, la gente eh, pierde los prejuicios y de ahí nace lo mejor, ¿no? Además, incluso van a llegar chavales inmigrantes que van a ser muy buenos, que van a hacer mejorar el equipo del barrio que estaba un poco flojo. claro, tienen mucho que aportar los migrantes de donde vengan y creo que lo descubrirían. Hay un país, no recuerdo cuál, pero tiene como bibliotecas humanas que lleva a las personas para que le cuente media hora. Yo puedo pedir prestado a un humano que me cuente su historia. Entonces, si esto es Qué con bonito, migrantes, imagínense, podríamos hacer qué un bonito. trabajo muy interesante, sí. Yo creo que en la línea de lo que dices, eso hay que hacerlo, instituciones deportivas, culturales, eh, promover, hay que dar un empujón. La gente no es que tenga muchas veces tanta cosa negativa. Lo que pasa es que hay que empujar, dar un empujoncito, como ha habido que dar un empujoncito para la ecología, porque antes éramos todos un poco descuidados, ¿no? O con el género, pero cuando a la gente se le va explicando y se le da un empujoncito, pues lo va haciendo. Sí, doctor, lo liberamos. Sabemos que tienes otros compromisos Sí, allí con los medios de pues nada, comunicación. ha sido un placer charlar un rato y cuando os vaya bien, pues volvemos a seguir charlando. Que vaya Volvemos muy a bien. conversar. Doctor, que Saludos esté muy bien. Que tenga buen descanso. El doctor Joseba Chotegui, igualmente. médico psiquiatra, está en España. El doctor tiene un inmenso currículum y ha estado trabajando con migrantes desde hace muchísimo tiempo. Ha estado participando en diferentes organizaciones de derechos humanos y ha estado asesorando también incluso a Scotland Yard, como le dijimos, ha sido miembro investigador de varios proyectos y de varias organizaciones. Ha estado como docente también en la Universidad de Tokio, en la Universidad de Cádiz, en la Universidad de California, en la Universidad de París, en Barcelona.
y es una persona muy activa y con muchas credenciales para hablar de la migración. Por eso habíamos considerado muy importante preguntarle al doctor sobre esta mirada, su criterio, sobre esta mirada que muchos creen que es racista, aunque Bruselas lo haya negado, pero es una cuestión que los hechos están haciendo su propio relato. Queridos amigos, con esto nos vamos a una pausa y volvemos enseguida.